Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 13. Llenaron 12 canastas. El texto bíblico nos dice, los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Queridos amigos, este milagro, mirando un poco del aspecto bíblico, narrativo, es el milagro que termina en abundancia. Un milagro que termina en la abundancia, es decir, la multitud ya había comido, Jesús manda a recoger lo que sobra, el signo culmina aquí diciéndonos que sobran 12 canastas llenas. Dios no actúa con escasez, sino que con sobreabundancia. Dios da más de lo necesario, y esto es esencial y fundamental. Aquí hablamos del número 12. Hay un significado muy interesante porque sobran, dice, 12 canastas, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Aquí también el símbolo de la totalidad y plenitud del pueblo de Dios, las 12 tribus. La salvación ofrecida por Cristo es para todos. El Apocalipsis utiliza siempre la universalidad que decía el número 12, las 12 estrellas que aparece en esa mujer del Apocalipsis. Entonces Cristo alimenta a todo el pueblo, quiere decir. Y lo que sobra, lo que nosotros aquí vamos a conservar es la presencia del Evangelio de Jesucristo que tiene que continuar lo que sobran. Recojan, no es para desperdiciar ni para tirar, y sobre todo sobra para toda la comunidad. Sobra para toda la humanidad, 12, número 12. Este valor de las canastas, que se dice cofinos, canasta de provisión, el cofinos, que es el recipiente utilizado por los judíos para transportar alimentos, es el signo visible de la abundancia recibida. Representa reserva, continuidad, cuidado. Los dones de Dios, decíamos anteriormente, deben preservarse siempre y saber administrarse. Y de aquí podemos entender la plenitud en Cristo. Hay una palabra pleró, ¿verdad? Pleró, llenar, completar, llevar a plenitud. Dice que las canastas llenas, 12 canastas llenas, quedaron completamente repletas. En Jesús nada queda incompleto, quiere decir que a él oyapó, pero de una manera completa, una realización plena del hombre. Cristo es la plenitud de las promesas, solo Cristo sacia
plenamente el corazón humano. De un aspecto cultural, el pan era considerado siempre bendición de Dios. Culturalmente hablando, gracia, ¿verdad? Es considerado siempre bendición del Señor. No se debía desperdiciar el alimento. Diga, tuñas del año momboa lleva betembi ubeñan de yara o me eva de guardar sobrantes era signo de prudencia. Para las embuajinas lleva, japea la ñande, anga llevaré coago ave, japea ñande, ñamomba apotejeneva. La gracia de Dios. Con estos dones vamos a trabajar. La abundancia exigía, por lo tanto, mucha responsabilidad. Queridos amigos, esto me parece que es esencial. Porque la abundancia. Si yo fui bendecido por Dios por A o por B motivo, dentro de la abundancia, entonces esa abundancia siempre va a requerir buena administración. Buena administración. Porque la buena administración quiere decir que queda en nuestras manos. La dimensión comunitaria podemos entenderlo desde el aspecto de que Jesús sacia, pero sacia a la multitud. No sacia solamente a un individuo o no sacia simplemente de manera individual, sino que aquí se subraya el aspecto comunitario. Todos comieron, todos fueron saciados, todos contemplaron el excedente entre la comunidad entera, por lo tanto, está participando del don y de la gracia de Dios. En forma individual. Queridos amigos, yo creo que este elemento es esencial para que nosotros lo podamos reflexionar, lo podamos ver, lo podamos entender. Porque todos contemplamos el excedente, pero después, ¿qué pasa con ese excedente? ¿Será que somos capaces de hacer participar a toda la comunidad? La fe cristiana siempre genera solidaridad. Solidaridad. Peshagüere covea, entre comillas, después tiene que ofrecerse también a toda la comunidad. De un aspecto antropológico, el ser humano necesita siempre de ese alimento para hoy. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Mañana. Esa es la esperanza para el mañana. Y es lo que nos va a dar una seguridad también para el futuro. Este signo de las canastas llenas responde a estas tres necesidades. Y por lo tanto Dios cuida el presente y el futuro de sus hijos. O mañana y dale será. Digo, y catutas estamba e ponare ya popio europeana, ella cuana. Upeana de punuana en ba apojare yapo, peshame eva cuende, pero para que puedas realizarte en primer lugar. La realización y la planificación del hombre. Y por otra parte también, cuando nosotros nos realizamos, queridos amigos, ofrecemos la posibilidad a los demás para que también puedan realizarse con nosotros en lo que le llamamos comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 13. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Queridos amigos, mirando un poco desde el aspecto cultural, antropológico siempre, culturalmente ese hecho de recoger y almacenar lo sobrante expresa también prudencia. Prudencia respecto a lo que nosotros estamos viviendo. Y esto
implica en el hombre que está realizando esto un gran respeto por ese alimento y conciencia también de esa bendición que el Señor ofreció. Pero entonces ella respetar ya esa peñan de yaramba ella pome eñandeja peñan de yaramba ella para la cuavo peñan de no debe eñande na vez era allí ame ende aniquen de variati, pero ya sabemos que la hambruna del hombre no es simplemente, como dice, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino que de toda palabra que viene de la boca de Dios, es decir, de un aspecto mucho más profundo de la realización plena del hombre. En las sociedades agrícolas principalmente, mirando el aspecto cultural antropológico, la abundancia inesperada era interpretada como señal de favor divino y también debía administrarse cuidadosamente. Se tenía que administrar cuidadosamente, a pesar de que había una sobreabundancia. Aquí nosotros miramos también desde el aspecto sociológico y el alimento tenía una dimensión profundamente colectiva. Ñamaña oigo de lo social, lo sociológico. Asegurar reservas implicaba garantizar continuidad de vida para la comunidad. Continuidad de vida. Como comunidad. La imagen de las canastas llenas representa estabilidad frente a la inseguridad alimentaria típica del mundo antiguo. Es decir, en este momento el hecho de recoger, de guardar, de preservar esa gracia de Dios nos está diciendo, pero directamente nos está diciendo que hay una estabilidad frente a la inseguridad. Que sí que peñan de yara, hoy cuando eñande o me eñande, pero ñande a veña ministra cua, ñande la ña ministra cua de los bienes que Dios nos da, los bienes de la familia, los bienes de tu comunidad, de tu iglesia, de tu grupo, los bienes de la nación. Ani entonces en la lata veía ella la gente, ¿verdad? Sino que saber administrarlo en favor de la comunidad. De un aspecto antropológico, este versículo revela una dimensión también esencial del ser humano, la necesidad de signos tangibles de seguridad y plenitud. Seguridad y plenitud. La multitud no solo experimenta saciedad inmediata, sino que presencia evidencia concreta de una abundancia que permanece incluso después de haber satisfecho la necesidad. Entonces, de ya pama la ya pama, carupama, lo que sea, imagina, pero sin embargo, permanece ese signo a través de la abundancia. Permanece. Upea la ñande, yahuerecoa cuejina peñande yararupibe lleva, ñande mongaru entero beteame. Ese es el momento exacto. Pero queridos amigos, el efecto, ahora cuando dice, recojan todo, consérvenlo, 12 canastas, universalidad, quiere decir que para todos, eso permanece incluso después de haber sido donado, regalado. Es la satisfacción de Dios también con respecto a su pueblo, y su pueblo también que se satisface con la presencia de un Dios, Peñan de Mongaruaina. El trasfondo hebreo, que es sabá, saciarse o quedar plenamente satisfecho, resuena implícitamente en la escena como experiencia de plenitud integral. Aquí hay una plenitud integral, aquí hay un elemento que nos ayuda a todos nosotros dentro de nuestro camino de integralidad, ¿verdad? Como personas. El texto por lo menos muestra que el ser humano no vive únicamente de la satisfacción momentánea. No es de ese momento no más, de esa satisfacción del momento, sino que también de la confianza que se genera por la permanencia del don recibido. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante también que tengamos en consideración. ¿Y por qué nosotros podemos pensarlo así? Aquí hay una satisfacción del momento.
Ya hay tereía lleva peñan de yaramba eishapa o me eñan de ajo cuaboñan de peñan de yara gracia. Deja o me sea ñande mopo ajamuaisha lleva. Ante el hambre, ante la necesidad. Pero nos dice bien, esa satisfacción no queda simplemente allí, sino que upeye ñandeña mañana ya aquí está esa gracia que ahora se prolonga, pero se prolonga justamente ¿en qué? En esos 12 canastos que continúan, pero como para satisfacer también a la universalidad, es decir, a toda la comunidad, a todos los hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 13 en adelante. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Pealayan de versículo 13 lleva y nos está hablando siempre de llenar, ¿verdad? Llenar. Vamos a ver un poco en este momento algunas de las palabras claves que tenemos. La primera palabra clave es el cofinos. Cofinos, canasta, recipiente, peñandella origina esa provisión, esa reserva comunitaria, peñandella orecoaña, muy peñande pope. Entonces, cofinos designa una canasta que se utilizaba para transportar o almacenar alimentos. Exegéticamente, las canastas representaban, más que simples recipientes, la pertenencia y conservación de la abundancia divina. Atención, la permanencia y conservación de la gracia divina. Upea diseña las canastas, cofinos. Cofinos quiere decir que esta gracia, lleva, peñan de yara o me eva peñan de yara o yapo. Ahora el cofinos quiere decir que nosotros, aquí la tenemos, es la permanencia, continúa. Esa gracia de Dios no es que termina. Oikopala milagros opa, esa gracia de Dios. No, permanece, continúa, por una parte. Y luego, queridos amigos, es la conservación de la abundancia divina. Cuando hablamos aquí de la conservación de la abundancia divina, quiere decir que ese canasto quiere decir que aquí nosotros estamos conservando. Es el recuerdo, es el memorial, es la presencia de un Dios que actuó, que actúa y que seguirá actuando. Upeago dice entonces el conservar algo de antes que ahora lo tengo presente, pero que me produce también para el futuro. Pero esto, ¿cómo lo hago? Y lo hago a través de este recipiente, el cofinos, que quiere decir la canasta, el lugar donde se puede mantener esa gracia de Dios. Por otra parte, tenemos una segunda palabra clave que es el pleró, completar, llenar, llevar a la plenitud. Pleró. Este verbo describe el estado final de las canastas. Coanga hei, que está repleto, completamente repleto. Y después de la recolección. Entonces, aquí ya nos está diciendo, esta es la plenitud de vida. Peñan de yaro, cuaoa, peñan de yaro, ayapoa, peñan de yara, ape, o me de multiplicación de los panes. Miramos que en este receptáculo, la canasta, el cofinos, que quiere decir una presencia continua de Dios que no nos abandona. Una presencia continua de Dios que había sido, ahí está plero. Esa presencia de Dios es una presencia total. Yo que me pongo aquí al servicio, yo que estoy aquí presente, es el plero. Y entonces, este verbo posee una enorme importancia en el lenguaje joánico porque expresa la idea de plenitud
consumada. El evangelista presenta el signo del pan como manifestación de una abundancia que no queda incompleta ni parcial. No queda incompleta ni imparcial, sino que se manifiesta siempre en esta abundancia. No queda incompleta. Es decir, aquí está el pleró, esta palabra que significa la plenitud. No es una cuestión solamente del momento, una cuestión parcial. Si haya poco va a haber multiplicación, listo. Si te he visto, no me acuerdo, penderé una tambaba, tapejogoy. Se ya poma la yapoana. No. Aquí, queridos amigos, continúa, ¿verdad? Esa provisión divina, lo que el Señor nos regala, alcanza plenitud visible y concreta para el pueblo. Provisión divina alcanza plenitud visible. Provisión divina alcanza, o mejor dicho, lo que nosotros aquí encontramos de esta provisión divina es que es una provisión plena. Y al mismo tiempo es una provisión visible y bien concreta que se entrega y que se le da al pueblo. Así que, queridos amigos, desde estas dos palabras tan interesantes, por una parte el pleró, la plenitud, aveñandeña y yujú, veñandeña y cotea, pe ñamañae, pe ñamoñe purun huevo ma oya jesahina, baisa pa peñande yara ñandera ju, baisa pa oñe cuave eñande, oñe me eñande, en la generosidad. Pero no es una generosidad egoísta, es una generosidad total a la que nos llama también a nosotros como cristianos a vivir. Pleró, que pueda llenar las expectativas de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 13. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir mirando después de estas palabras claves. ¿Cuáles son las enseñanzas plenas y absolutas dentro de nuestro estudio bíblico? En este versículo 13, en primer lugar, la abundancia divina deja signos visibles y permanentes de plenitud. De plenitud. Es decir, ñanemanje, ñañandúa lleva esa papeñandillara o menje ñanderecoe. Entonces aquí la plenitud, decíamos que los canastos también estaba indicando que nosotros recogemos. Y dentro de este recoger y saber que Dios sobreabunda, porque, pero no así midiendo en forma tacaña. Pero Él es excesivamente generoso. Entonces esa abundancia divina deja los signos visibles y que es un llamado también para nosotros, ¿verdad? Que su presencia es permanente, pero es una permanencia de plenitud. Plenitud. Es decir, aquí tenemos todo para la propia realización, para mi propia realización, para que el hombre se pueda sentir realizado y planificado. Una segunda enseñanza es que el Evangelio presenta a Cristo como cumplimiento y plenitud para el pueblo de Dios. Cumplimiento y plenitud para el pueblo de Dios. Es decir, aquí, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando en este versículo y que nos dice directamente, los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Que sobraron
a los que habían comido. Entonces nos hace entender, pero claramente dentro de esta enseñanza que tenemos, queridos hermanos, que el Evangelio presenta siempre a este Cristo como el cumplimiento y la plenitud. Quedaron satisfechos, quedaron saciados. Dios que mira nuestra propia existencia, nuestro camino, moto para la para la ¿verdad? Un tercer elemento es que el ser humano necesita experimentar continuidad y seguridad, además de satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata es del momento, Beacoanga, ¿verdad? Satisfacción del momento. Pero, por otra parte, el ser humano necesita experimentar, ¿qué cosa? Continuidad. Y ande contas ahí entonces la estudiante, ya es huella y ya caro y migo anga, entonces estoy satisfecho, estoy contento, pero yo sé que después volveré a necesitar. Entonces, ¿cuál es aquí de un aspecto bien antropológico? Porque la antropología quiere decir que ñandé, ya caruana ñandé en guatá, la llave gama, ñandé en guatá, pues la repuan llegaban de vare, entonces quiere decir que te falta algo, lleva, no estás todavía planificado. Ahora aquí el ser humano que necesita experimentar continuidad, quiere decir que el hecho del pleró, el hecho de que estas canastas se llenan, pero sobrando, entonces eso te da seguridad. Quiere decir que el Señor siempre actúa con la sobreabundancia. Siempre peñan de yarañe cuave, y siempre nos da algo más. Eso quiere decir el pleró. O me eñan de ina allá y ese, porque Él no nos abandona y Él piensa en eso. Quiero que esté seguro. Hay potaje realizar lleva anila yuare mañana apeamotos ande y cota. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el alimento en la tradición bíblica posee dimensión comunitaria y colectiva. Que nada se pierda. Yo incluso dije que nadie, ¿verdad? Que nadie se pierda. Entonces, ¿por qué? Porque este alimento del Señor que nos dice que hay una dimensión comunitaria y colectiva, quiere decir que entero este ñandé, ya yepita zona, ñamonguera hanguaisha, pemba así ya verecoy. La señonte, namonguera mo hay ababe, veninde ya como hay ba ebe. Aquí hay una participación de comunidad. Aquí hay una participación a nivel colectivo. Ñandé, enteroetea. Estas son expresiones maravillosas del Evangelio que luego nosotros utilizamos y queremos ponerlo también en práctica desde el aspecto de la familia, el aspecto de la iglesia, del aspecto político. Pe Paraguay y potaba, ñandé mantella ya pota. Es el aspecto colectivo, el aspecto comunitario. Y entonces ese alimento en la tradición bíblica posee siempre una dimensión comunitaria y colectiva. Es decir, todos verdaderamente tenemos que esforzarnos, luchar para que el alimento que el Señor nos provee en abundancia, que nosotros lo recogemos en el cofinos, es decir, en esa canasta, que es el pleró y que está llena esa canasta, significa para nosotros que tiene una finalidad comunitaria y colectiva. Todo en función de nuestra comunidad. Y antes que estamos que la Biblia en realidad se escribe para la comunidad. Y antes que este año henduana lleva peñan de yarañe, haupeo la ola de yagüero guatata hina peñan de yarañe de boea. El Éxodo, por ejemplo, el capítulo 25, cuando habla también de la construcción del templo, después de toda la construcción del templo, los elementos que tienen que estar en el templo, que nos reúne como comunidad, al final, en el capítulo 31, versículo 12, toca un tema ya conclusivo y final sobre esta construcción del templo y dice, pero ¿cómo la ven de templo? Y el Shabbat, el día de descanso, enteroetea, comunidad, penjahuella,
peñen beatita o bebé. Jalando joya, peyucadase, digno de muerte. Hey, hoy. Bueno, es una exageración, pero simplemente para darnos a entender, queridos amigos, que la dimensión comunitaria y colectiva es esencial y fundamental. Si yo me convierto, yo individualmente, es siempre en función de quién, en función de mi familia. La shesheka uro, ya la bebida, es en función de mi familia, de mi comunidad, de mi sociedad. Porque la shesheka uno ina de, ambue paite la se covende, yo, ¿no? La señonte. Si ambue la se envideco, ambue la se familia, ambue la se la cuera, etc. Ambue paite. La se mondano. Entonces la misma cosa. La se corrupto, amondá, la ceneta, más velando ella. Y la educación o las obras viales, esa plata que tenían que a sobrefacturar a Gueruche, a UP plata que tenía que haberse invertido, ¿verdad?, para la comunidad y la sociedad. Entonces, siempre, el sobrar, dice, el sobrar, es siempre en beneficio de la comunidad. Todo es con esa dimensión comunitaria y colectiva. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que Dios no solo responde a la necesidad presente, sino que siempre Dios manifiesta la sobreabundancia para el futuro. ¿Por qué? Y porque en la medida en que nosotros somos personas sinceras, somos personas que miran seriamente esto que Dios hace con nosotros, es decir, la sobreabundancia, entonces nosotros nos despertamos y decimos, toda esta sobreabundancia esa había sido para que nosotros podamos entender que este es un Dios providente. Dice la palabra providente. Pro, antes. Vidente, ve antes de. O se llama eina. Peñandeña y cote tajaina cuarira lleva. Entonces es un providente. Y nos provee, nos da, nos ofrece. Las canastas están llenas. Las canastas son para que ustedes, dijimos también, sepan valorar. Y que tu hanguay se lleva la pembeatina, pero de ahí que pembeatina, penden baena. Ha eñemon bae se lleva. Sino que ñam beati porque yei kwa, bae se pañande, ñay puti otra hina, la ñande comunidad. Va ese papel atiguazú y catuta la omañae y aquí está presente Dios, pero a través de la sobreabundancia. Y la sobreabundancia que la ponemos en práctica nosotros. Dios nos va a decir de nuevo, recojan, yante upea y nada de misión, peñan de yara o yapoa, peñan de yara y pona o ya ñande guaná. Ustedes son responsables, por eso dijimos la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.